El secretario de Estado Marco Rubio este martes 2 de junio arremetió y muy duro contra la dictadura cubana. Aseguró que Cuba es un desastre. Así dijo el secretario de Estado. Y para que no siga siendo un Estado fallido, lo cual representa una amenaza para los Estados Unidos, necesitan una reforma sistémica y seria. No creo que sean capaces de llevar a cabo dicha reforma a menos que asuman el poder nuevas personas. Atención con esta declaración del secretario de Estado Marco Rubio, que nos permite entender que la administración del presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, sabe que sencilla y llanamente Cuba no puede cambiar con la gente que está en el poder. El secretario de Estado Marco Rubio reconoce que la dictadura es incapaz de hacer algún tipo de cambio que favorezca a la libertad en Cuba. Vamos a escuchar sus palabras, porque también el secretario explicó por qué Cuba es un país patrocinador del terrorismo. Y yo les voy a decir algo muy claro para que lo tengan en cuenta. Si esta administración tiene toda la intención de un cambio de sistema y la libertad en Cuba, por supuesto, tiene que ver con la visión del presidente Donald Trump, pero tiene que ver por sobre todas las cosas con el conocimiento y la postura del secretario de Estado Marco Rubio, quien además es el consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Vamos a escuchar sus palabras porque muchos creen que no, le están ganando tiempo, los Estados Unidos de nuevo están con el bla, bla, bla. Señores, Marco Rubio, ese mismo bla, bla, bla lo tenía Maduro y ya sabemos lo que ha pasado. Con Irán hubo conversaciones y hemos visto cuál es la postura con Irán. ¿Pasará algo similar con Cuba? Esa es una respuesta que yo no tengo. Lo que yo sí les puedo decir es que el secretario de Estado está clarísimo de con quién está lidiando del otro lado. Vamos a escuchar. So the fundamental challenge we have here is that Cuba needs to be, in order for it not to continue to be a failed state, which poses a threat to the United States, they need systemic and serious reform. They need to have economic reforms. And the question is, can they possibly reform, given the people who are currently in charge, both of Gaesa and of their government? And I think the answer is they can. I really don't believe this system is capable of reform unless new people take over or a new mindset takes hold. Ahí se los voy a traducir. Dice, para que Cuba deje de ser un estado fallido, en orden para que no continúe siendo un estado fallido, que es una amenaza para los Estados Unidos, que Cuba sea un estado fallido es una amenaza para los Estados Unidos. Ellos necesitan cambios sistémicos y serias reformas. Ellos necesitan reformas económicas. La pregunta es, ¿pueden reformar dado las personas que están ahora mismo a cargo al frente de Gaesa y del gobierno? Y la respuesta es muy sencilla, no pueden. No creo que este sistema sea capaz de una reforma a no ser que nuevas personas tomen el poder. Señores, ¿qué es lo que sencilla y llanamente te está diciendo el secretario de Estado? No hay que ir a una universidad, no hay que ser un diplomático avesado para darse cuenta que el secretario de Estado tiene toda la convicción de que mientras los que detentan el poder en Cuba estén en el poder, no puede existir un cambio, no puede existir una apertura, no puede existir nada que mejore la situación de un país que sí es un estado fallido. Pero vamos a seguir escuchando lo que dice Rubio. O un nuevo tipo de mentalidad asuma. Nosotros estamos en conversaciones con ellos. Le hemos dado lo que creemos que necesita para que la economía avance, para recobrarse. Y ese es el último punto que yo voy a hacer. Alguien levantó esto sobre el bloqueo de petróleo a Cuba.
Cuba ha tenido apagones well before January 3rd. of this year. mucho antes de la orden presidencial de enero. They were having blackouts for years. Ellos han tenido apagones por años And they were having blackouts for two reasons. Number one, no one will give you free oil except y están teniendo ahora apagones por dos razones. Nadie te va a dar Maduro. That's what's changed here. What's petróleo gratis y eso es lo que está cambiando. changed here is they're no longer getting free oil Lo que está pasando es que ellos no están recibiendo el petróleo gratis from Venezuela. de And Venezuela. number two, the main reason why they have oil Y la razón número dos y la principal razón energy blackouts is because they por, didn't de estos apagones, invest a single dollar ellos no han invertido un solo dólar back into their plants, en sus plantas eléctricas back into improving their plants. para mejorar And sus they could have plantas. bought this equipment from any company in the world. Ellos pueden o habrían podido comprar estos equipos de cualquier empresa en el mundo. De hecho, las termoeléctricas que hay en Cuba, vamos a hablar de la Guitera, puesta hace 40 años, 39 años. ¿Se acuerdan el reportaje que le puse hace unos días? Que tiene el reloj para medir presión, que hace 6 años no se calibra. ¿Por qué no lo han calibrado en 6 años? Porque un reloj que cuesta $140 no lo han puesto. Y son plantas rusas. Y es tecnología rusa, china. ¿Por qué no se lo compran a los aliados? But they didn't invest in it. Instead, Pero ellos no they invierten. invested it to build ¿Qué prefieren hacer? tourist Invertir hotels that now en hoteles sit empty because que ahora están there's no vacíos tourism into Cuba. porque no hay So turismo. Cuba's a little bit more complicated. Cuba es than mucho más Venezuela, but it's complicado que Venezuela. Cuba es un desastre. Aquí están las palabras del secretario de Estado Marco Rubio en relación a Cuba. Díganme si es cierto o falso lo que él está diciendo. Díganme qué inversión ha hecho Cuba en la industria de las termoeléctricas. Díganme qué inversión seria ha hecho en Cuba o la dictadura cubana para mejorar la vida del pueblo. Ninguna, porque no le importa la vida del pueblo. Dice Camuel, más de lo mismo, eso que dice Marco, ya lo sabemos, no pasa nada con estos comunistas, por favor, necesitamos intervención, el pueblo está muriendo. Bueno, para ti puede ser más de lo mismo, para el secretario de Estado y para una audiencia americana que no entiende el problema y que tú le estás pidiendo al gobierno de Estados Unidos que intervenga, él tiene que dejar las cosas claras. Muchas veces creemos que es más de lo mismo. Muchas veces nosotros creemos que todo el mundo conoce la realidad de Cuba y no sucede así. De hecho, frente a Marco Rubio, en el Senado, hay senadores que miran con ojos de amor a la dictadura cubana y son senadores de los Estados Unidos democráticamente electos. Entonces, por eso es importante. Usted dirá, no, es más de lo mismo. Puede ser más de lo mismo para ti, pero no para una audiencia que no está acostumbrada a que un secretario de Estado llegue y le diga, este es un país patrocinador del terrorismo. Por esto. Porque hace 4 años teníamos un secretario de Estado que consideraba que Cuba no era un país patrocinador del terrorismo. Y la situación de Cuba y la miseria del cubano data de mucho antes de enero y de mucho antes del presidente Donald Trump. Yo les voy a poner aquí otro momento en el cual el secretario Rubio habla de Cuba y explica por qué Cuba está en el listado de patrocinadores del terrorismo. Escuchen esto. Cuba has sponsored terrorism and it's supported groups. For example, virtually every left-wing, radical, violent terrorist group in the Western Hemisphere has at some point relied on support from Cuba. The ELN, the FARC dissidents, including them, have been involved there. We also know, for example, that Cuba continues to host a pretty substantial collection intelligence sites on behalf of the Chinese and the Russians. But you look at the region and you look at all of these leftist Marxist terrorist organizations, all of them, in many cases, Mr. got their Secretary, seed money if I from can the move on. Cubans. Aquí le dice el secretario Cuba has muy, sponsored terrorism. muy sencillo. Cuba ha sido un país patrocinador Supported del groups, for example, y, por ejemplo, virtually every left-wing, casi todos, por no decir todos, radical, todos los grupos violentos de violent izquierda, terrorist group in the Western de terroristas del hemisferio occidental, Hemisphere has at some point relied en algún punto on support han tenido el apoyo from Cuba. de Cuba. The ELN, the FARC dissidents, including them, La LN, la FARC, have been involved there. We also todos han estado involucrados en Cuba. know, for example, that Ahora mismo sabemos Cuba continues to host que Cuba sigue a albergando pretty substantial collection una buena cantidad de bases intelligence que coleccionan, que recaban, que recolectan sites on behalf inteligencia of the Chinese and the a nombre de los rusos y los Russians. chinos. But you look at the region and you
Si tú miras a la Look at all región, of these leftist, Marxist, terrorist si tú miras a la región y todos estos grupos terroristas, marxistas, organizations, all of them, in many cases, Mr. got their todos de ellos, en muchos Secretary, if casos, I can move on. han dependido y tienen relaciones con Cuba. ¿Se equivoca el secretario Rubio con esto? Díganme. Dice Elías, nada nuevo, la misma baba y nada. Muy bueno para los periodistas y muy malo para el pueblo de Cuba que espera por ayuda. Déjame hacerte una pregunta, Elías. Bueno para los periodistas. Lo de nosotros, nuestra labor es informar. Y si es malo para el pueblo de Cuba, ¿tú sabes lo que es malo para el pueblo de Cuba? Una dictadura que está desde hace 67 años en el poder. Lo malo para el pueblo de Cuba no es el periodista y no es la baba, como tú lo llamas. Porque qué bueno que se hable de Cuba. ¿Tú sabes qué es lo que más le conviene a la dictadura? Que no se desenmascare, que no se hable de lo que verdaderamente afecta a ese pueblo. Y esto es sencilla y llanamente lo que les duele a la dictadura, que se vean desenmascarados.